El imperio mongol fue el segundo más extenso de la historia y el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos. Fue fundado por Gengis Khan en el año 1206 y tuvo su punto álgido cuando alcanzó aproximadamente unos 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión, que llegaron a abarcar desde la península de Corea hasta el este de Europa. Incluía algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India y Rusia, entre otros. En la actual Mongolia, la figura de Gengis Khan, el principal guerrero y conquistador mongol, es venerada y alabada por prácticamente la totalidad de los mongoles. Gran parte del orgullo de este pueblo radica en el reconocimiento de su pasado glorioso, pero ¿alguna vez se intentó restablecer la gloria del antiguo imperio mongol? Roman Ungern von Sternberg, aunque nacido en Austria y descendiente de familia alemana, pasaría su infancia en Estonia, entonces parte del Imperio ruso, lo cual, con el pasar de los años, volvería a Sternberg un ferviente nacionalista ruso. Tras graduarse con dificultades en la escuela militar de Pavlovsk, sirvió en Siberia, donde conoció y quedó cautivado por el estilo de vida nómada que llevaban los pueblos de la región como los mongoles. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, fue mandado a combatir contra el Imperio Austrohúngaro. Fue considerado un oficial valiente, aunque temerario y de mente inestable. Tras la Revolución de Febrero de 1917, fue enviado por el gobierno provisional ruso a Siberia, como subordinado del general Grigori Semyonov, con la intención de establecer una presencia militar leal en aquella región. Más tarde ese mismo año, en la Revolución de Octubre, von Sternberg decidió enfrentarse a los bolcheviques. Durante los próximos meses, von Sternberg destacó por su extrema crueldad hacia la población local y sus propios subordinados, ganándose el apodo de Barón Sanguinario. También se le conocía como el Barón Loco por su comportamiento extremadamente excéntrico. Aunque von Sternberg y su compañero Semyonov se oponían a los bolcheviques, no formaban parte del movimiento antibolchevique, el denominado Movimiento Blanco, ni reconocían a la autoridad del almirante Alexander Kolchak, quien era su líder nominal. De hecho, los dos generales recibían el apoyo de los japoneses, quienes deseaban establecer un gobierno títere en el extremo oriente ruso, bajo el gobierno de Semyonov. Según los jefes del Movimiento Blanco, creían que Rusia era fuerte e indivisible, por lo que consideraban las ideas de von Sternberg como alta traición. En 1920, von Sternberg se desplazó con su amigo Semyonov y se convirtió en un señor de la guerra. Creía que la monarquía era el único sistema social que podía salvar a la civilización occidental de la corrupción y la autodestrucción. Empezó a considerar la idea de restaurar el trono chino a la dinastía Qing, para luego unificar bajo su soberanía a las naciones de Extremo Oriente. Desde 1919, Mongolia había estado ocupada por tropas de la República China. Sabiendo esto, a finales de 1920, Jürgen von Sternberg entró con sus tropas a Mongolia. En enero de 1921, el ejército de Jürgen von Sternberg asaltó varias veces la capital mongola, Ulan Bator. Tan solo un mes después, Mongolia fue proclamada una monarquía independiente, con Jürgen von Sternberg como dictador. Cuando Jürgen entró a Mongolia, cerca del río Onon, los vecinos le dieron una bienvenida calurosa. Los mongoles suponían que el mismo zar lo había enviado para expulsar a los soldados chinos y liberar Mongolia. No sé por qué siento que esto ya lo había escuchado antes, pero no puedo recordar de dónde. Los mongoles, cuyo odio a los chinos había alcanzado un punto crítico, vieron al barón Ungern como su salvador, se alistaron a su ejército y le dieron provisiones frescas. Él era consciente de las expectativas de los mongoles y procuró despertar el apoyo mongol diciendo que su objetivo era liberar Mongolia de los chinos y restaurar el Bogd Khan a su trono legítimo, que literalmente significa gran emperador. Una vez convertido en dictador de Mongolia, comenzó a vestir diariamente con el dil, una vestimenta tradicional mongola. También se proclamó budista y trató de impulsar los proyectos para reanimar el imperio de Gengis Khan.
A principios de 1921, Urgen realizó con éxito un ataque sorpresa hacia los chinos con el objetivo de rescatar al Bogd Khan, quien Urgen obligaría a sentarse en el trono. El plan de Urgen consistía en crear algo similar a una confederación de distintos reinos, ya que además de haber puesto en el trono al emperador mongol, pensaba hacer lo mismo en China y Manchuria. De más está decir que su figura como caudillo le haría posicionarse por encima de cualquier emperador a la hora de tomar decisiones críticas. Urgen se ganó el apodo del Barón Sanguinario por la misma época en la que afirmó adorar a Gengis Khan y confiar en los mongoles, pero aborrecer a los bolcheviques y los judíos. Ya se imaginarán lo que hizo después. Sin embargo, von Sternberg creía que era la reencarnación de Gengis Khan y su filosofía era una excepcional mezcla de nacionalismo ruso con creencias espirituales mongolas y chinas. A las autoridades en Moscú no les hizo ninguna gracia lo que sucedía en el recién fundado Kanato de Mongolia. Enviaron al ejército rojo a Mongolia para expulsar al ejército blanco y de paso para derrotar a Ungern. Tampoco les importaba mucho si Mongolia formaba parte de China ante los ojos de las organizaciones internacionales, ya que hasta entonces prácticamente ningún país había reconocido el Kanato de Mongolia. Los diplomáticos en Moscú creían que esta cuestión debería ser resuelta en Pekín. Mongolia era parte de China ante los ojos internacionales y pensaron en aquellos mongoles que se acercaron a los hombres de Ungern para ayudar en contra de China. Eran demasiado ingenuos. Ante la duda, los soviéticos pidieron permiso para enviar al ejército rojo a su territorio para luchar contra Ungern. Al mismo tiempo, la Internacional Comunista creó un partido político armado con la teoría revolucionaria para administrar el gobierno de esta región y establecer un ejército nacional. Los bolcheviques comenzaron a infiltrarse en Mongolia poco después de la Revolución de Octubre. Varias unidades del Ejército Rojo pertenecientes a la Rusia soviética y a la República del Lejano Oriente invadieron la recién independizada Mongolia para derrotar a Ungern. Los espías y varias unidades más pequeñas se adelantaron para sembrar el terror y debilitar las fuerzas de Ungern, a lo que éste respondió mandando una expedición para encontrarse con las fuerzas en Siberia y apoyar las rebeliones antibolcheviques en curso, creyendo que tenía el apoyo popular inquebrantable de los lugareños en Siberia y Mongolia. Ungern no pudo fortalecer sus tropas adecuadamente, aunque las fuerzas rojas lo superaban ampliamente en número y armamento. Sin embargo, no sabía que los rojos habían aplastado con éxito los levantamientos en Siberia y que las políticas económicas soviéticas se habían suavizado temporalmente en la nueva política económica de Lenin. A la llegada de Ungern a Siberia, pocos campesinos locales y cosacos se ofrecieron como voluntarios para unírsele a él. Mientras tanto, los rojos movieron un gran número de tropas hacia Mongolia desde diferentes direcciones. Tenían una tremenda ventaja en equipamiento: vehículos blindados, aviones, ferrocarriles, cañoneras, municiones, reservas humanas, etc. Como resultado, Ungern fue derrotado en las batallas que tuvieron lugar entre el 11 y el 13 de junio. Fue capturado y su juicio fue llevado a cabo el 15 de septiembre, con una amplia cobertura de prensa. Declarado culpable por todos los cargos, fue condenado a muerte y fusilado en la misma tarde del día del proceso. Pero, ¿qué hubiera pasado si Ungern hubiese ganado la guerra contra el Ejército Rojo? Primero que nada, hay muchas teorías al respecto. Hubiera sido muy complicado que Ungern se pudiera haber adentrado más en el territorio soviético. Pero teniendo en cuenta que Japón lo apoyaba, es factible que su expansión por China se hubiese llevado a cabo sin demasiados problemas. Y aunque se hubiera dado el caso en el que la Unión Soviética reconociera el Kanato de Mongolia y la paz hubiera terminado, este mismo no hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, no solo por estar alineado con Japón, sino también porque Ungern era igual de antisemita que Adolfo. Aunque es posible que una invasión a la Unión Soviética por parte de Alemania, en conjunto con este nuevo imperio mongol, hubieran aumentado las probabilidades de que el régimen de Moscú cayese, ya que a la Unión Soviética se le hubiera complicado combatir en más de un frente a la vez, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de la frontera con China y Mongolia. Hoy en día la figura de Ungern sigue siendo recordada en Mongolia, incluso tiene su propia estatua en la capital, ya que aunque no pudo salvar a Mongolia del Ejército Rojo, ni tampoco pudo restaurar el Imperio Mongol,
se le atribuye gran parte del esfuerzo que logró la independencia mongola de China. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, suscríbete. Comenta si tienes alguna duda o crítica y dale me gusta. Hasta pronto.